Hola, soy Martín Bermúdez, esto es Una botella en el mar. Hace aproximadamente 10 días grabé un video en el que te contaba algunos pormenores de la industria aeronáutica y resaltaba muy en particular la lucha que estaban llevando casi en soledad los sindicatos aeronáuticos, siendo que son una especie de rara avis en cuanto a... Hay una, no hay paralelismo entre la actitud global o general de la CGT, la actitud corporativa de la CGT y la lucha que llevan adelante los sindicatos aeronáuticos, que suelen mostrar bastante combatividad y una cantidad de voz superlativa a la hora de ponerse la lucha al hombro y defender a sus representados. Te cuento que hace 10 días que grabé ese video que está disponible en mi canal, pero ocurrió algo bastante simpático. Yo muchas veces algunos videos los promociono y los promociono con una aplicación que tiene Google simplemente para darle mayor difusión, más alcance. Como la cuestión aeronáutica es un tema que a mí me toca medularmente, dije, bueno, vamos a promocionar. Y sistemáticamente y en 10 oportunidades, la aplicación para promocionar este video me denegó la autorización para promocionarla, aduciendo que contiene propaganda política. Apelé en todos y cada uno de los casos, ya sea por la aplicación, ya sea hablando por teléfono directamente, y me dijeron que me iban a responder, no me han respondido nunca. Esto para los que no saben, un video, lo primero que criba el video, que le pega la primera mirada, es una aplicación de inteligencia artificial. Bueno, no he logrado que salgamos de ahí, a pesar de que hablé incluso personalmente con una operadora y le dije, mira, no es propaganda política, yo hago editoriales que tienen contenido político, pero esto no es propaganda política. Estoy hablando de un tema de mi interés y mi conocimiento, que es el tema aeronáutico, y dando el contexto político en el que se dan determinado tipo de situaciones, pero no estoy haciendo propaganda política. De hecho, cuando vos vas a promocionar el video, hay una de las partes que específicamente tenés que decir que no estás haciendo propaganda política en la Unión Europea. Una cosa que no sé por qué, será por alguna clase de condicionamiento que pone la legislación europea a Google puntualmente, pero no podés, bueno, fenómeno, yo digo, no es publicidad, pero 10 veces apelé ya y no me dejan, así que bueno, son esas cosas que pasan, a veces los videos se viralizan de otra manera, cuando suscitan interés, cuando a la gente le importa el tema en cuestión. A veces debo confesarte que me preocupa un poquitito que los mismos aeronáuticos no producen la viralización en vez de tener que recurrir a aplicaciones de pago para masificar la audiencia de un video. Pero cuando la causa es buena, uno sigue publicando y sigue explicando. Así que me voy a permitir una vez más explicar cuestiones que tienen que ver con la aviación en la Argentina en este momento y que puntualmente refieren al plexo normativo en el cual se desempeña la aviación y a la mentalidad que hay en cada una de las empresas y en los muchachos que gobiernan a la hora de armar un plan estratégico de transporte aeronáutico. Véase, la Argentina es un país que sus condiciones geográficas convierten en un lugar extremo. Está en una posición extrema en términos geográficos porque no es un país de paso. No es paso para ningún lado salvo los que vienen viajando por América y hacen el vuelo transpolar. Vuelo que lamentablemente Aerolíneas Argentinas, que fue quien lo había desarrollado, merced a trabajo propio, dejó de hacer. La cuestión es que mantener comunicada a la Argentina requiere un plan estratégico de un sistema de transporte aéreo que necesariamente tiene que tener un montón de actores participando. Esa gran cantidad de actores que tienen que participar incluye los gobiernos provinciales, por supuesto, los lugares que tienen determinado tipo de polos de actividad económica y que necesitan facilitar el transporte. Las empresas, las empresas tienen que estar participando de ese foro y, por supuesto, los trabajadores aeronáuticos a través de los sindicatos. Yo te he hablado, está la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que lidera Pablo Viró, la Unión del Personal Superior Aeronáutico, que lidera Rubén Fernández, la Asociación del Personal Aeronáutico, a cuya cabeza está Edgardo Llano,
la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo Brey, y son sindicatos que, aparte de que luchan denodadamente defendiendo sus convenios colectivos de trabajo y que realmente se animan a mucho más de lo que se animan otros sindicatos, en realidad cuando vos te pones a pensar, decís, pero este tipo, aparte de defender a sus trabajadores, hay un fondo moral y un fondo estratégico y social que tiene que ver con defender la aviación en Argentina, en principio con el tema más importante que es la seguridad. Pongo acá un resalto, si se quiere, que la seguridad es algo que no se debería ni siquiera discutir. Pero cuando empiezan a ocurrir bombardeos de cosas que provienen desde la política y que empiezan de alguna forma a socavar la base de seguridad que tiene un sistema, una estructura de transporte aéreo, ahí la cosa preocupa. Y vos fíjate que son los sindicatos los mismos que están señalando esto. Durante muchos años se voló en la Argentina con una reglamentación y hubo primero la Fuerza Aérea controlaba la actividad aeronáutica y después pasó a ser, en cuanto a actividad aeronáutica civil, la Administración Nacional de Aviación Civil, cosa razonable porque es una entidad civil que debería ser autónoma, un ente autónomo, y que controla la actividad de vuelo civil, que no tiene nada que ver con la militar. Hubo un momento, yo recuerdo que mucho luchó por eso Alicia Castro, que en su momento era la que conducía la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y finalmente, bueno, llegamos a la ANAC, como se la conoce por su sigla, que tuvo durante mucho tiempo un comportamiento severo, señero, regido a la norma en absoluto, y por otro lado, tratando de mantener los estándares de seguridad más elevados del mundo, primero llevando a las empresas de Argentina, a la aviación argentina en general, a ser reconocidas en las autoridades que rigen las principales, que son la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, y por otro lado su par europea. Se cumplieron con normas, exigencias, y en un momento empezamos a elevar los umbrales de permisos de operación para operar con diferentes niveles de dificultad, se llaman categorías, a veces cuando los aeropuertos tienen tormentas muy fuertes, tienen escasa visibilidad, requieren de habilitaciones especiales. Bueno, Argentina fue cumpliendo con todo. Hasta que llegó un momento durante el gobierno de Mauricio Macri que la ANAC se depreció, cayó en picada, la pusieron en cuanto a calidad institucional en un palo enjabonado y la empezó a dirigir un muchacho que, digamos que de conocimiento aeronáutico no era mucho lo que podía ofrecer. Y aparte se volvió laxo el asunto porque se empezó a intentar una cosa, fíjate vos la paradoja. En el gobierno que todo el mundo dice que intervenía, que estaba y que condicionaba, yo que sé, que fue digamos, el periodo kirchnerista de gobierno, la ANAC trabajó sin ninguna clase de incidencia del gobierno en forma realmente autónoma. Nunca intentaron imponer nada. Y por eso se llegó a la seguridad. Porque ¿qué pasa? A veces las empresas, los explotadores de las empresas, tienen que resignar el criterio de solamente buscar ganancias para entrar en una cuestión que es mucho más profunda, que es la eficiencia en términos de seguridad. Es mucho lo que hay para hablar en materia de aviación, tanto es así que las empresas están obligadas a tener un gerente de seguridad operacional que reporta solamente al presidente de la compañía. Los gerentes de los pilotos, los gerentes de operaciones se llaman en la aviación, no tienen ninguna incidencia sobre el gerente de seguridad operacional, que es un tipo que puede recibir incluso denuncias anónimas, informes anónimos con respecto a algún tipo de desviación de las normas de seguridad. Aerolíneas Argentinas, que es la empresa rectora de la aviación en Argentina, que ha sido la que ha desarrollado muchísimas rutas, la que ha por ejemplo, te pongo un ejemplo, ir a San Martín de los Andes, ir a Chapelco hoy, se puede en condiciones que antes no se podía, porque en el medio ocurrió que hubo una gran cantidad de pilotos de aerolíneas, técnicos de aerolíneas, gente enfocada en el crecimiento de la aviación, que desarrollaron toda la navegación necesaria para poder entrar en Chapelco con condiciones meteorológicas adversas, algo que antes no se podía. Muchas de esas cosas surgieron como tuvieron origen en aerolíneas, sin otro interés que el desarrollo estratégico de las redes, de las rutas aéreas, para que el país creciera
con una penetración, con una capilarización de la aviación que permitiera no solamente conectividad, sino también ser un país amigable a la hora de transportar turistas, que es indiscutible que el turismo ha crecido y hay muchos turistas que se han enamorado de la Argentina. Y mucho tiene que ver con que a Aerolíneas les hizo fácil llegar a un montón de lados. Surgió en la época de Macri una idea medio mefistofélica, que fue la idea de los cielos abiertos llevada adelante con un propósito bastante marcado por parte de quien era ministro de Transporte en ese momento, que era Guillermo Dietrich, que llamaron la revolución de los aviones. Y yo te digo algo, para poder revolucionar, lo primero que tenés que hacer es atenerte a lo clásico. Conocer muy bien en qué espacio vas a revolucionar, porque si no podés llegar a meter la gamba bastante importante, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Guillermo Dietrich intentando revolucionar una industria que desconocía. Entonces hoy nos encontramos con que se está de alguna forma volviendo sobre la idea de Dietrich y exacerbándola, multiplicándola, amplificándola. Y la aviación en Argentina está en un momento crítico. Crítico en cuanto a que si siguen avanzando con alguna de las medidas que han intentado imponer, lo único que van a hacer es lograr colapsar la confiabilidad de la operación aeronáutica en Argentina y poner en riesgo la seguridad. Una de las cosas más importantes a la hora de lograr seguridad en los vuelos es que las tripulaciones y los mecánicos y toda la gente que está directamente relacionada con la operación, concretamente, hablo siempre de los que vuelan porque son los que están a 10, 11 kilómetros de altura, que tengan el descanso adecuado y que no se excedan de una cantidad de horas determinadas, porque eso es lo que puede incurrir en lo que se llama fatiga de vuelo, y la fatiga de vuelo estadísticamente ocasiona accidentes. Ocasiona accidentes. De mínima incidentes y de máxima accidentes. Un piloto o un tripulante de cabina fatigado son peligrosísimos, más allá de su voluntad y su formación profesional y su apego a la seguridad, son peligrosos. No pueden estar cansados, no deben estar cansados. Y la nueva norma que se impone acá en la Argentina, en este momento, hace que trabajen mucho más y descansen mucho menos. No creo que haga falta que vaya más en profundo dando una explicación, que es una explicación que entendería un nene distraído mirando la tele, porque lo concreto acá es, hay límites que no se deben sobrepasar, porque ya sabemos lo que pasa cuando la gente está fatigada. ¿Por qué? Pregúntate seriamente, ¿por qué todos los años, inevitablemente tenemos accidentes de ómnibus en las rutas? Pregúntatelo. Y la respuesta está en lo mismo que te estoy explicando. No hay en el transporte terrestre de pasajeros el mismo celo que ha tenido la aviación, que aprendió sobre sus errores y en algún momento descubrió que el tema de la fatiga era con consecuencias mortales. No sé cómo explicarte que la aviación es un tema muy serio y que es necesario escuchar a los únicos que están hablando en este momento, aparte de quien suscribe, que son los sindicatos aeronáuticos. Y digo más, el hecho de estar atentando contra Aerolíneas Argentinas, contra la salud de Aerolíneas Argentinas y haber hecho toda una maniobra de comunicación para convertirla en una especie de enemigo propicial y hacerle creer a la gente que volar con empresas improvisadas iba a ser un excelente negocio y que esto iba a permitir a mucha gente volar porque iban a volar barata, es una mentira que yo no sé cómo hacer ya para explicarla. No me voy a poner a hablar de Flybondi porque ya hasta los diarios más oficialistas te publican las cosas que tienen que ver con la escasa confiabilidad de la operación de Flybondi en cuanto a que te cancelan vuelos, lo demoran, etcétera, etcétera, etcétera. Le puede pasar a cualquiera, pero digamos que hay ciertas proporciones adaptables y otras que no. El problema acá fundamentalmente es que si vamos sobre el tema de los cielos abiertos y liberamos todo y dejamos que cualquiera opere para que haya competencia, como dice Sturzenegger, uno de los tipos más nefastos que ha tenido el gobierno de la Argentina en la historia, si dejamos que eso ocurra, que se compita libremente, llegamos a la canibalización. Y una cosa que vos no sabés, pero nosotros que estamos en la aviación sí sabemos, es que el porcentaje de garcas, de piratas, de aventureros despiadados que hay
disfrazados de empresarios en la aviación es demasiado elevado. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, no creerte lo que te dicen, porque a menos de que nadie viene a hacer beneficencia, la realidad es que todas las empresas terminan de una forma directa o indirecta recibiendo alguna clase de subsidio por parte del Estado. Pero lo concreto acá, lo que yo necesito, te pido, te ruego, te imploro que tengas en cuenta, es que la codicia y la mezquindad cobran vidas en serio. No es una figura poética, no es una metáfora. La codicia y la mezquindad cobran vidas en tipos que no les interesan porque les parece que esas vidas son una variable aceptable. Total, ellos no tienen problema. O viajan en un jet privado o utilizan empresas que son completamente diferentes a las low cost que te están proponiendo. Pero la intención no es cargar contra las low cost porque en realidad tienen derecho a existir. Tienen derecho a trabajar y tienen derecho a la competencia. Lo que yo te estoy planteando es que vos siempre tenés que tener una estructura de base bien desarrollada y esa estructura siempre la mantuvo Aerolíneas Argentinas. Y que las empresas que vienen a competir tienen que competir en las mismas condiciones. Porque si vos decís, no, Aerolíneas tiene los subsidios porque tiene el auxilio del gobierno, sí, fenómeno. Pero Aerolíneas tiene costos mucho más elevados porque hace un mantenimiento que no hacen otras empresas. Porque tiene un celo en la formación de sus profesionales que no tienen otras empresas. Y llega un momento donde empieza a preocupar, y a mí me preocupa genuinamente, que mientan tan descaradamente. Y que por lo menos no tengan la delicadeza de informarse antes de ponerse a hacer modificaciones en un sector tan sensible como es la aviación. Mi viejo decía, un tipo bastante sabio, decía siempre, mira, hijo, llega un momento en que te conformas simplemente con que no te rompan las pelotas. Y sabes qué, en este momento ya no se trata solamente de que me rompen las pelotas o que te las puedan romper a vos. Se nota que están empezando a generar una estructura de base que puede fallar, que tiene fisuras y que puede terminar muy mal. Entonces, como último consejo, te recomiendo, con todo el respeto del mundo, que sepas separar las cuestiones políticas, tus odios políticos, tus discriminaciones, tu inclinación, derecha, izquierda, peronista, socialista, libertario o liberal, y entiendas que hay cosas que no se deberían tocar nunca. La aviación en Argentina era un modelo en cuanto a confiabilidad, seguridad operacional, era un modelo. No te cargues el peso de haber sido uno de los que aceptó en silencio que se modificara la seguridad con la que se operaba en la Argentina, la absoluta seguridad con la que trabajaba Aerolíneas Argentinas, entre otras, cuando llegue un momento donde haya consecuencias que vos digas, ah, caramba, ¿y esto cómo lo dijeron? Porque ya pasó. Cuando una empresa es laxa controlando, cuando empieza a haber codicia por arriba de la operación aérea, suceden cosas feas. Vos no querés cargarte con eso. Pensemos muy bien qué aviación queremos para el futuro, porque el daño que se le está haciendo ahora puede llegar a ser irreversible. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una botella en el mar.